las calles empedradas de Zacatecas, donde el sol de 1848 se filtraba entre balcones de hierro forjado y el aroma de especias llenaba el aire, una joven ciega descubrió que la verdadera oscuridad no estaba en sus ojos, sino en el corazón de quienes la rodeaban. Rosalía López Mendoza, de 22 años, vivía en un mundo sin colores, guiada por sonidos y olores. Su ceguera no era lo que más dolía, sino el desprecio de su familia. Don Antonio López, comerciante obsesionado con el decoro, veía su condición como una vergüenza. Doña María González, su madre, había gastado fortunas en curanderos sin éxito, dejando solo decepción. En el mercado, Rosalía tropezó, rompiendo cerámicas. «Ciega inútil», gritó un vendedor, mientras risas crueles resonaban. Don Antonio pagó los daños murmurando: «Mi hija es especial», con falso consuelo. En casa, de adobe azul y patio florido, Rosalía oyó a sus padres discutir. «Es una carga, María», dijo Antonio. «Juana necesita casarse, pero ¿quién querrá con una hermana así? No podemos deshacernos de ella», replicó María, temblorosa. Rosalía, destrozada, se refugió en el patio. Juana, su hermana de 15 años, la consoló. «Eres hermosa, hermana», dijo, describiendo sus ojos miel y cabello cobrizo, «valiosa para quien vea tu corazón». Pero la sociedad no perdonaba su ceguera. Al día siguiente, Antonio anunció que Rosalía iría al presidio de Janos como sirvienta, ocultando su rol con un prisionero apache. La noticia fue un rayo. La frontera era peligrosa, llena de conflictos. Esa noche, Rosalía memorizó los sonidos de la casa: el reloj, el viento en el naranjo. Juana la abrazó, llorando. «Prométeme que serás feliz», susurró. «Lo intentaré», respondió Rosalía. «Tú, no me olvides». Al amanecer, subió al carruaje con dignidad, sin lágrimas ante sus padres, que no se despidieron. Solo Juana agitó la mano, invisible para Rosalía. Mientras el carruaje se alejaba de Zacatecas bajo el sol poniente, Rosalía presiona su rostro contra la ventana, preguntándose si el desierto la destruirá o le revelará un destino oculto. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti, en el vasto desierto de Chihuahua, donde el viento susurraba secretos antiguos entre las montañas. Rosalía descendió del carruaje al presidio de Janos, ignorando que su llegada marcaría el comienzo de una unión que desafiaría las barreras del odio y el prejuicio. El viaje desde Zacatecas había sido arduo, días de calor abrasador seguidos de noches frías bajo un cielo estrellado que Rosalía solo podía imaginar a través de los relatos de su hermana Juana. El polvo se adhería a su vestido, y el aroma a tierra seca reemplazaba el perfume de las flores de su hogar. Al bajar del carruaje con piernas temblorosas, sentía el sol quemando su piel, pero su corazón latía con incertidumbre sobre este nuevo destino en la frontera norte, un lugar donde los conflictos entre mexicanos y apaches eran como tormentas perpetuas. El comandante Felipe Vargas la esperaba en el patio central del presidio, su sonrisa fría como el acero de un sable, sin calidez en sus ojos. «Señorita López», dijo con voz áspera, curtida por años de gritar órdenes en batallas, «bienvenida a su nuevo hogar. Aquí las cosas funcionan de manera muy diferente a la ciudad». Sus palabras llevaban una amenaza sutil, como el siseo de una serpiente oculta en la arena. Y Rosalía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor opresivo. Vargas, un hombre de 50 años, tenía el rostro marcado por el sol del desierto y cicatrices de combates pasados. Sus ojos pequeños y hundidos la estudiaban con una mezcla de desprecio y cálculo, como si evaluara una herramienta destinada a un trabajo desagradable. Su tarea será simple, continuó mientras la guiaba por el patio polvoriento, donde los soldados se detenían para observar a la recién llegada con miradas que la hacían sentir expuesta, como un animal en exhibición. Preparará comidas, lavará ropa y cumplirá ciertas obligaciones especiales que contribuirán al orden y la paz de este presidio. Rosalía no comprendía del todo qué significaban esas obligaciones especiales, pero el tono del comandante le provocaba un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de obligaciones, señor?», preguntó, intentando mantener la voz firme,
aunque un leve temblor traicionaba su nerviosismo. Vargas se detuvo frente a una puerta de madera reforzada con hierro, de donde emanaban ruidos inquietantes, el arrastre de cadenas contra el suelo de piedra y murmullos en un idioma que ella no reconocía. «Tenemos un prisionero especial», explicó con una sonrisa cruel que Rosalía podía percibir en el cambio de su respiración. «Un guerrero apache llamado Nahuel, que ha resultado problemático. Ha intentado escapar 3 veces, ha herido a 2 guardias y se niega a cooperar con nuestros interrogatorios». Sacó una llave pesada de su cinturón y la hizo girar entre sus dedos, como si saboreara el momento. Los doctores de la capital sugirieron que la presencia de una mujer podría calmarlo. «Usted será esa mujer. Compartirá sus comidas, se asegurará de que esté limpio y, en general, lo mantendrá tranquilo y dócil». Las palabras cayeron como un martillo sobre el corazón de Rosalía. «Quiere que viva con un prisionero de guerra, con un apache que ha atacado a sus guardias», preguntó, su voz elevándose una octava, incapaz de ocultar el pánico que crecía en su pecho como una planta venenosa. «No tiene opción en el asunto», replicó Vargas con frialdad glacial. «Su padre firmó documentos muy específicos. Está aquí para servir a los intereses del gobierno mexicano, y esta es la forma en que mejor puede hacerlo». Insertó la llave en la cerradura con un clic metálico, que resonó como el sonido del destino sellándose. La puerta se abrió con un chirrido que hizo tensar todos los músculos de Rosalía. Del interior de la celda emergió un aroma extraño, una mezcla de sudor, cuero y algo más salvaje que no podía identificar. Pero lo que más la impactó fue el silencio súbito. Los murmullos cesaron abruptamente, como si quien estuviera dentro hubiera detectado la presencia de una intrusa. «Nahuel», gritó Vargas hacia la oscuridad de la celda, «tienes compañía. Esta es Rosalía, y será tu cuidadora de ahora en adelante. Espero que la trates con más respeto del que has mostrado a mis hombres». De las sombras emergió una figura que hizo que el corazón de Rosalía se detuviera. Aunque no podía verlo, sintió su presencia como una fuerza de la naturaleza, poderosa, indómita y completamente ajena a todo lo que había conocido en su vida protegida en Zacatecas. El sonido de cadenas arrastrándose contra el suelo creó un ritmo metálico que se sincronizó extrañamente con los latidos acelerados de su corazón. Nahuel, de 32 años, había sido forjado por años de batallas y supervivencia. Su cabello negro azabache caía hasta los hombros como una cascada de medianoche, y su piel bronceada llevaba cicatrices de innumerables enfrentamientos. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, calculaban constantemente, buscando debilidades, oportunidades, formas de escape. Cuando vio a la mujer ciega que le habían traído, su primera reacción fue incredulidad, seguida rápidamente por furia. «Esta es su nueva forma de humillarme», rugió con una voz que resonó por la celda, como el rugido de un jaguar enjaulado. «Enviarme una mujer indefensa para que sienta lástima por ella y me vuelva manso como un perro doméstico». Sus palabras golpearon a Rosalía como bofetadas físicas. Había esperado rechazo, pero no que la viera como un instrumento de humillación. «Yo no pedí estar aquí», respondió con una dignidad que la sorprendió a ella misma. «Soy tan prisionera como usted». Nahuel se acercó, sus pasos descalzos silenciosos como los de un depredador acechando. Rosalía sintió el calor de su cuerpo cuando se detuvo a pocos centímetros, estudiándola con una intensidad que podía percibir como fuego en su piel. «Prisionera», murmuró con voz peligrosamente baja. «Usted puede irse cuando quiera, regresar a su vida de comodidades en la ciudad. Yo estoy aquí porque mataron a mi familia, destruyeron mi pueblo y me capturaron cuando intentaba vengar a los míos». La crudeza de sus palabras la golpeó como un puñetazo, haciendo que los problemas de su vida en Zacatecas parecieran triviales. «Tiene razón», admitió suavemente, su voz apenas un susurro. «No sé nada sobre el sufrimiento real, pero estoy aquí. Y ninguno de los dos puede cambiar esa realidad». Vargas observaba el intercambio con satisfacción cruel. «Excelente», murmuró retrocediendo hacia la puerta. «Ya están conociéndose. Los dejaré para que se acostumbren el uno al otro». La puerta se cerró con un golpe que resonó como el sellado de una tumba. El silencio que siguió fue denso, roto solo por la respiración acelerada de Rosalía y la controlada pero tensa de Nahuel. La celda era más grande de lo esperado, unos 10 pasos de largo por 8 de ancho, con 2 jergones de paja en extremos opuestos
y una pequeña ventana enrejada por donde entraba una brisa con aroma a desierto. «No me toque», gruñó Nahuel cuando Rosalía extendió la mano para orientarse y rozó accidentalmente su brazo. «No me hable, no trate de entenderme o ayudarme. Manténgase en su lado de la celda, y yo me mantendré en el mío». Sus palabras eran como hielo, pero Rosalía detectó un dolor profundo bajo la hostilidad, un eco de sufrimiento que resonaba con el suyo propio. «Está bien», respondió tranquilamente. «Pero tendremos que comer juntos y compartir este espacio. Podemos hacerlo en silencio si prefiere. Imagina, querido oyente, la soledad compartida de dos almas obligadas a coexistir, donde el rechazo inicial esconde las primeras semillas de respeto mutuo, esperando florecer en un terreno árido. Los primeros días fueron una prueba de resistencia. Nahuel cumplía su promesa de silencio hostil, moviéndose por la celda como un fantasma peligroso que Rosalía podía sentir pero no predecir. Cuando traían comida 2 veces al día, él esperaba hasta que ella terminara antes de acercarse a su porción, como si compartir una comida fuera una forma de contaminación. Pero Rosalía tenía sus propias armas silenciosas. Había pasado su vida desarrollando sentidos para compensar la ceguera, y la celda se convirtió en un mapa sonoro que memorizó rápidamente. Podía distinguir por el ritmo de su respiración cuándo Nahuel dormía, cuándo fingía dormir, cuándo planeaba algo, o cuándo el dolor de heridas viejas lo mantenía inquieto. Fue en la 5ª noche, cuando escuchó un sonido que la heló de terror. El siseo inconfundible de una serpiente venenosa que se había deslizado por la ventana enrejada, atraída por el calor de la celda. Rosalía, criada en una casa con jardín, conocía ese sonido mortal. Nahuel, perdido en sus pensamientos amargos, no lo percibía. En la noche, un sonido sibilante de serpiente venenosa se acerca a Nahuel, y Rosalía, con su oído agudo, se prepara para actuar, rompiendo el silencio que los separa. En las profundidades de la celda en presidio de Janos, donde la oscuridad se convertía en un velo compartido, Rosalía y Nahuel comenzaron a tejer un lazo de conocimiento mutuo que iluminaría sus almas heridas por el prejuicio y el dolor. Las semanas que siguieron al incidente de la serpiente trajeron consigo una transformación gradual que ninguno de los 2 prisioneros había anticipado. Nahuel observaba a Rosalía con una curiosidad que iba más allá del respeto ganado por haberle salvado la vida. La forma en que ella navegaba por el espacio limitado de la celda era como una danza silenciosa. Sus manos extendidas apenas lo suficiente para detectar obstáculos, sus pasos medidos con precisión matemática que hablaba de años de práctica. «¿Cómo hace eso?», preguntó una mañana cuando la vio preparar su porción de agua de manera que ni una sola gota se derramara. Era una pregunta simple, pero cargada de genuina fascinación por alguien que había pasado toda su vida dependiendo principalmente de sus ojos para sobrevivir en el mundo hostil del desierto. Rosalía se detuvo en sus movimientos, sorprendida por la pregunta directa. «¿Hago qué exactamente?», respondió, aunque intuía a qué se refería él. «Moverse como si pudiera ver. Saber exactamente dónde están las cosas, cuando alguien se acerca, incluso predecir cosas que van a pasar antes de que sucedan». Nahuel se había sentado en su jergón, estudiándola con la intensidad de alguien que acababa de descubrir un misterio fascinante. «Ayer supe que los guardias venían al menos 5 minutos antes de que llegaran, porque usted cambió de posición y tensó los músculos como si se estuviera preparando para algo». Una sonrisa pequeña pero genuina cruzó el rostro de Rosalía. Era la primera vez en años que alguien había mostrado verdadera curiosidad por sus habilidades, en lugar de ver solo sus limitaciones. Cuando no puedes usar los ojos, el resto del cuerpo se vuelve más inteligente, explicó sentándose en su propio jergón frente a él. «Mis oídos pueden detectar cambios en el eco de mi voz que me dicen si hay obstáculos cerca. Mis manos pueden sentir vibraciones en el suelo que me avisan cuando alguien camina. Y la forma de caminar me dice si es alguien conocido o un extraño, si está nervioso o relajado, si viene con buenas o malas intenciones». Nahuel se inclinó hacia adelante, completamente absorto en sus palabras. «¿Y cómo supo lo de la serpiente?». «No había eco ni vibraciones. Las serpientes tienen un sonido específico cuando se mueven», respondió Rosalía tocándose ligeramente el oído. «Sus escamas crean una fricción muy particular contra diferentes superficies. Una víbora del desierto suena diferente a una culebra común,
y ambas suenan diferente cuando están cazando que cuando solo se están moviendo. Se encogió de hombros como si estas habilidades fueran la cosa más natural del mundo. Mi abuela siempre decía que Dios no quita algo sin dar algo a cambio. Tal vez perdí la vista, pero gané la capacidad de escuchar el mundo de una manera que otros no pueden. Imagina, querido oyente, cómo en la quietud de esa celda, un simple intercambio de palabras puede disipar las sombras del prejuicio, revelando la luz oculta en cada alma. Durante los días siguientes, esas conversaciones se convirtieron en lecciones improvisadas, donde Rosalía compartía los secretos de su mundo sin vista. Le enseñó a Nahuel cómo identificar diferentes tipos de pisadas por el ritmo y la presión, cómo el olor del aire podía predecir cambios de clima, cómo la temperatura de las paredes de piedra cambiaba a lo largo del día y podía usarse para calcular la hora aproximada. Cierre los ojos, le instruyó una tarde, y dígame qué puede escuchar. Nahuel obedeció, cerrando sus párpados y concentrándose en los sonidos que normalmente pasaban inadvertidos. Escuchó voces de guardias en el patio, el viento contra las piedras del muro, sus manos tocando la pared. Hizo una pausa, frunciendo el ceño con concentración. Y ese sonido metálico repetitivo: el herrero está reparando armaduras, respondió Rosalía con una sonrisa de aprobación. Pero hay más. Puede escuchar el cambio en mi respiración cuando me muevo hacia usted. Nahuel permaneció inmóvil, sus oídos aguzados como los de un animal salvaje. Lentamente, una expresión de asombro se extendió por su rostro. Su corazón late más rápido cuando se acerca, murmuró, y puedo sentir el calor de su cuerpo, incluso con los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos, se encontró con que Rosalía estaba sentada muy cerca de él, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos color miel que su hermana había descrito con tanto amor. Por primera vez desde que se conocieron, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. En mi tribu, dijo Nahuel con voz suave, creemos que algunas personas nacen con dones especiales que les permiten ver verdades que otros no pueden percibir. Los llamamos caminantes entre mundos porque pueden moverse entre el mundo visible y el mundo espiritual. Sus ojos se fijaron en los de ella con nueva comprensión. Creo que usted es una de esas personas. Las palabras de Nahuel resonaron en el corazón de Rosalía como campanas de iglesia en domingo. Nadie le había dicho jamás que su ceguera podría ser un don en lugar de una maldición, que sus habilidades especiales tenían valor más allá de la simple compensación por una deficiencia. Fue entonces cuando Nahuel comenzó a compartir sus propios conocimientos. Como guerrero apache, había aprendido desde la infancia los secretos de la supervivencia en el desierto, conocimientos que se habían transmitido de generación en generación durante siglos. Le enseñó a Rosalía sobre las plantas medicinales que crecían en tierra árida, describiendo con detalle sus olores, texturas y propiedades curativas. Esta planta se llama yuca en mi idioma, le explicó guiando las manos de ella para tocar hojas secas que había guardado en secreto en su ropa. Cuando la machacas y mezclas con agua, cura heridas infectadas mejor que cualquier medicina de los doctores blancos. Mi pueblo la ha usado durante más generaciones de las que puedo contar. Rosalía tomó las hojas entre sus dedos, sintiendo su textura áspera y aspirando su aroma acre pero distintivo. ¿Cómo la encontrarían en el desierto? Crece en lugares específicos, cerca de rocas que han almacenado calor durante el día, respondió él, impresionado por lo rápido que ella captaba los patrones, y siempre cerca de donde hay agua subterránea, aunque esté muy profunda para que otros la detecten. Pero hay formas de saber si el agua está ahí. Ciertas aves solo anidan cerca de agua, algunas plantas solo crecen donde las raíces pueden alcanzar humedad. Estas lecciones se convirtieron en el punto culminante de sus días. Rosalía descubrió que tenía una facilidad natural para memorizar las propiedades de las plantas, y su sentido del tacto desarrollado le permitía distinguir entre especies similares de maneras que sorprendían incluso a Nahuel. Cuando él le describía una planta, ella podía visualizarla en su mente a través de las texturas, olores y formas que él detallaba. Tiene manos de curandera, le dijo una tarde después de que ella hubiera identificado correctamente 5 plantas diferentes solo por el tacto. En mi tribu,
Las curanderas son las mujeres más respetadas después de los jefes. Guardan la sabiduría de siglos y tienen el poder de decidir entre la vida y la muerte. Era la primera vez que alguien había sugerido que Rosalía podría tener una vocación, un propósito más allá de simplemente existir como una carga para su familia. La idea la emocionó tanto que sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué llora?, preguntó Nahuel con preocupación genuina, acercándose instintivamente para consolarla. Porque nunca había pensado que podría ser útil para algo importante, murmuró ella entre lágrimas que eran parte dolor y parte alegría. Toda mi vida me dijeron que era inútil, que solo era una boca más que alimentar, una vergüenza para la familia. Nunca imaginé que podría tener habilidades que valieran algo. Nahuel sintió una furia ardiente crecer en su pecho al escuchar esas palabras. Su familia son idiotas ciegos, declaró con vehemencia. Tenían un tesoro viviendo bajo su techo y fueron demasiado estúpidos para verlo. Sin pensar en lo que hacía, tomó las manos de ella entre las suyas. Usted tiene un don que podría salvar vidas, aliviar sufrimiento, traer sanación a mi pueblo y al suyo. Eso no es ser inútil, eso es ser elegida. El contacto de sus manos creó una corriente eléctrica que ninguno de los dos había esperado. Rosalía sintió la fuerza y la calidez de las manos de él, callosas por años de manejar armas y herramientas, pero sorprendentemente gentiles al tocarla. Nahuel sintió la suavidad de la piel de ella, manos que habían sido protegidas de trabajos duros, pero que ahora parecían tener el potencial de trabajar milagros. Lentamente, como si estuvieran participando en una danza antigua y sagrada, sus rostros se acercaron. Rosalía pudo sentir el aliento cálido de él contra su mejilla, oler el aroma único de su piel que había aprendido a asociar con seguridad y comprensión. Nahuel estudió cada detalle de su rostro a la luz tenue que se filtraba por la ventana, la curva delicada de sus labios, las pestañas largas que enmarcaban ojos que no podían ver, pero que parecían mirar directamente al alma. En mi tribu, las curanderas como usted son reverenciadas, declaró, marcando el inicio de una transformación emocional. Piensa, gentil oyente, en cómo el conocimiento compartido puede sanar no solo el cuerpo, sino el espíritu dividido por barreras invisibles. Mientras sus manos se entrelazan en un gesto de confianza creciente, un guardia susurra fuera de la celda sobre planes del comandante, advirtiendo que su cercanía no pasará desapercibida. Bajo el cielo estrellado que se filtraba por la reja del presidio de Janos, Rosalía descubrió que el toque de Nahuel no solo curaba heridas visibles, sino que despertaba un amor capaz de desafiar las cadenas de la sociedad dividida. Las semanas que siguieron al beso en la oscuridad trajeron una intimidad creciente que transformaba la celda fría en un refugio de calidez humana. Nahuel, con su conocimiento ancestral de la tierra apache, continuaba compartiendo secretos que Rosalía absorbía con avidez, su mente convirtiendo cada lección en una pieza de un rompecabezas mayor. Esa tarde, mientras la brisa del desierto entraba por la ventana enrejada llevando aromas de tierra seca y salvia lejana, Nahuel guiaba sus manos sobre más muestras de plantas que había guardado en secreto. Esta raíz de equinácea fortalece el cuerpo contra infecciones, explicó con voz suave, presionando la textura fibrosa contra sus dedos. Mezclada con miel pura, alivia fiebres que los doctores mexicanos ignoran. Rosalía inhaló el olor terroso, su tacto distinguiendo las venas de la raíz como si leyera un libro invisible. ¿Crece en suelos rocosos?, preguntó, su curiosidad floreciendo como las plantas que describía. Sí, respondió él, impresionado una vez más por su intuición. Y solo en lugares donde el agua subterránea nutre la vida oculta. En mi pueblo, las curanderas usan esto para sanar no solo el cuerpo, sino el espíritu herido por la pérdida. Rosalía sintió un calor subir por sus mejillas, recordando cómo sus propias heridas emocionales comenzaban a cicatrizar en esta compañía inesperada. Imagina, querido oyente, cómo en la aridez de un desierto fronterizo, dos almas de mundos opuestos encuentran en el conocimiento compartido un bálsamo para el alma, recordándonos que la verdadera sanación nace del respeto mutuo. El momento de vulnerabilidad llegó esa noche, cuando la celda se llenó de un silencio pesado interrumpido solo por el viento nocturno. Rosalía se sentó en su jergón, sus manos temblando ligeramente al recordar las palabras crueles de su familia en Zacatecas. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas,
un torrente que había contenido durante demasiado tiempo. Nahuel, percibiendo su angustia por el cambio en su respiración, se acercó con cautela, su presencia como una sombra protectora. «¿Qué le aflige?», preguntó con ternura, sentándose a su lado sin invadir su espacio. Rosalía vaciló, pero la calidez de su voz la impulsó a hablar. «Toda mi vida he sido una carga», murmuró entre sollozos. «Mi padre me veía como una vergüenza, mi madre como un fracaso incurable. Me enviaron aquí para deshacerse de mí, como si no valiera nada». Nahuel sintió una ira profunda ante esas palabras, pero la contuvo, optando por la gentileza. Extendió su mano y tomó la de ella, un gesto que ya se sentía natural. «Su familia era ciega a su luz», dijo con voz firme pero cálida. «Usted ha demostrado coraje que pocos poseen, un don que podría sanar naciones enteras. No es inútil, es un tesoro que el mundo aún no ha descubierto». Sus palabras fueron como un bálsamo, aliviando el dolor acumulado en su corazón. Rosalía levantó su rostro hacia él, aunque no podía verlo, sintiendo su proximidad como una promesa de aceptación. «Piensa, amable oyente, en cómo un simple gesto de consuelo puede disipar las sombras del rechazo, recordándonos que el amor verdadero comienza con la comprensión del sufrimiento ajeno». El beso surgió de forma natural, como si el destino lo hubiera tejido en el tapiz de sus vidas compartidas. Nahuel se inclinó lentamente, su aliento mezclándose con el de ella en la quietud de la celda. Rosalía sintió el calor de sus labios acercándose, un roce tentative que exploraba territorios desconocidos. Al principio fue suave, como el pétalo de una flor del desierto tocando la piel, pero cuando ella respondió con una pasión que había estado dormida durante años, el beso se profundizó, convirtiéndose en una declaración silenciosa de que habían encontrado algo eterno. Sus manos se entrelazaron con más fuerza, y Rosalía exploró el rostro de Nahuel con sus dedos, trazando las líneas de sus mejillas, las cicatrices que hablaban de batallas pasadas, la fuerza de su mandíbula. Nahuel, a su vez, sostuvo su rostro con reverencia, maravillado por la suavidad de su piel y la profundidad de sus ojos que, aunque ciegos, parecían ver directamente a su alma. «No sé cómo pasó esto», murmuró Nahuel al separarse ligeramente, su voz ronca de emoción. «Pero usted ha traído esperanza a mi vida cuando creía que solo quedaba oscuridad, y usted me ha hecho sentir que valgo algo por primera vez», respondió Rosalía, su voz un susurro cargado de verdades que dolían de tanto amor. El beso se reanudó, más intenso, como si quisieran capturar cada segundo en esa celda que ya no era prisión, sino santuario. Rosalía ve el alma de Nahuel a través del tacto. «Su espíritu es hermoso, más que cualquier estrella», susurra, sellando su amor con reverencia. Imagina, querido oyente, el poder de un beso en la oscuridad, donde el tacto y el corazón revelan lo que los ojos no pueden, uniendo dos mundos divididos por siglos de prejuicio. Esa noche durmieron acurrucados, sus cuerpos entrelazados en una promesa de protección mutua. Rosalía sentía el latido constante del corazón de Nahuel contra su pecho, un ritmo que sincronizaba con el suyo propio, como si sus almas hubieran encontrado armonía en medio del caos. Nahuel, por su parte, se maravillaba de cómo esta mujer, enviada como humillación, se había convertido en su salvación, en la luz que disipaba las sombras de su ira y pérdida. Pero incluso en esos momentos de paz, ecos distantes de conversaciones entre guardias llegaban a través de las paredes, susurros sobre el comandante Vargas y sus planes para intervenir. El amor que había florecido en secreto no permanecería oculto por mucho tiempo, y las fuerzas externas acechaban como tormentas en el horizonte del desierto. Mientras se acurrucan en la noche, ecos de conversaciones del comandante revelan planes para separarlos, amenazando con romper lo que han construido con tanto cuidado. En el patio polvoriento del presidio de Janos, donde el sol implacable testificaba intrigas ocultas, Rosalía y Nahuel enfrentaron la primera tormenta que pondría a prueba la fuerza curativa de su amor prohibido. Su felicidad, tejida en la celda con lecciones y caricias, era frágil como una flor del desierto. Habían pasado semanas desde su primer beso, y su vínculo se fortalecía, pero el comandante Felipe Vargas observaba con desagrado. «Están demasiado cómodos», murmuró a su teniente Manuel Ruiz, espiando por la mirilla. «El apache no escapa, no pelea, está feliz».
La palabra salió como veneno. Ruiz asintió. La ciega camina con confianza. Sonríe mucho. No es lo que queríamos. Vargas frunció el ceño. El experimento buscaba quebrar a Nahuel con humillación, pero su amor lo hacía más fuerte. Hay que separarlos, declaró con malicia. Órdenes de la capital. El Apache irá a la prisión de Monterrey como ejemplo para tribus rebeldes. Ella no es necesaria. Pero un mensajero llegó al galope. Una delegación, liderada por el general Ignacio Fernández, viene a inspeccionar el presidio mañana, anunció. Vargas palideció. Fernández, conocido por su justicia, no toleraría crueldades. Si descubría la verdad, su carrera acabaría. Esa noche, convocó a Rosalía y Nahuel. Mañana llegan visitantes importantes, dijo en su despacho, la lámpara proyectando sombras. Fernández evaluará el experimento. Dirán que han sido tratados bien, que están contentos. Cualquier desvío traerá graves consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Rosalía, su voz firme pese al miedo. Accidentes lamentables, respondió Vargas, mirando a Nahuel. Su Apache podría sufrir uno. Nahuel se tensó, pero Rosalía lo calmó con un toque. Entendemos, dijo. Cooperaremos. Vargas sonrió con frialdad. Después, serán separados. Él a Monterrey, usted a Zacatecas. Este romance termina. Las palabras golpearon a Rosalía como un puñal. No, susurró, su voz quebrándose. No hemos hecho nada malo. Disfruten su última noche, replicó Vargas. Es un regalo. En la celda, se abrazaron con desesperación. No dejaré que nos separen, susurró Nahuel. Encontraré un modo de huir. Y luego, dijo Rosalía, lágrimas corriendo. Seríamos prófugos eternos. No seré tu ruina. No vivo sin ti, respondió él. Me has dado luz en la oscuridad, esperanza de un futuro. Sin ti, solo espero el fin. Pasaron la noche en susurros, compartiendo promesas frágiles, memorizando cada detalle del otro. Imagina, querido oyente, una noche donde el amor se aferra a cada instante, desafiando el destino. Al amanecer, 3 carruajes llegaron con escolta. Fernández, de 60 años, cabello plateado y ojos penetrantes, saludó sin calidez. Comandante, muéstreme a los sujetos. En el patio, bajo el sol ardiente, Rosalía y Nahuel, tomados de la mano, mostraban dignidad. Señorita López, dijo Fernández gentilmente, describa su experiencia. Rosalía sintió las miradas, la del general, buscando verdad, la de Vargas, amenazante, la de Nahuel, confiada. General, dijo con voz clara, llegué como castigo, usada para controlar a este hombre. Pero hallé amor y valor. Nahuel añadió, ella fue mi salvación. Nuestro amor denuncia injusticias contra mi pueblo. Lo amo, y si nos castigan, habré vivido algo verdadero. El silencio fue denso. Fernández los estudió, notando su unión. El propósito, comandante, preguntó, su voz afilada. Quebrar al prisionero, balbuceó Vargas. ¿Exitoso?, inquirió Fernández. No escapa porque encontró razón para quedarse, replicó, indignado. Ha usado inocentes cruelmente. A Rosalía y Nahuel dijo, necesitamos puentes culturales en nuevos asentamientos. ¿Servirán como pareja casada? Sí, respondieron, sus voces unidas. Vargas vio su carrera desmoronarse. Esa noche, abrazados bajo las estrellas, supieron que su aventura comenzaba. Al amanecer, la comitiva oficial se acerca al presidio, dejando a Rosalía y Nahuel preparándose para revelar su historia, ignorando si traerá libertad o destrucción. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia en el patio central del presidio de Janos, bajo el sol implacable de Chihuahua que testificaba verdades ocultas. Rosalía y Nahuel se prepararon para revelar su amor, ignorando que este acto de valor podría romper las cadenas de la opresión o sellar su destino trágico. El patio polvoriento del presidio vibraba con la tensión de la llegada de la delegación oficial, cuyos carruajes, escoltados por una docena de soldados de caballería, levantaban nubes de polvo que danzaban en el aire cálido. Rosalía y Nahuel,
escoltados por guardias armados. Caminaban tomados de la mano, sus pasos resonando con una dignidad que desafiaba su condición de prisioneros. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Abrazos desesperados, promesas susurradas y la certeza compartida de que su amor era más fuerte que las amenazas del comandante Felipe Vargas. El sol del mediodía quemaba sus rostros, pero Rosalía sentía una calma interna, guiada por el latido constante de la mano de Nahuel en la suya, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Imagina, querido oyente, la valentía de dos almas que, enfrentadas a la injusticia, eligen la verdad por encima del miedo, recordándonos que el amor puede ser un faro en la oscuridad más profunda. El general Ignacio Fernández, un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos que parecían atravesar las mentiras con facilidad, descendió del carruaje principal con una autoridad que silenciaba el patio. Su reputación de justicia estricta pero humana era conocida en toda la frontera, y su presencia hacía temblar incluso al comandante Vargas, cuyo rostro curtido mostraba un nerviosismo apenas disimulado. «Comandante Vargas», saludó Fernández con voz firme pero sin calidez, «he venido a evaluar personalmente este experimento del que tanto se habla en la capital. Quiero ver a los sujetos ahora mismo». Vargas, con el sudor perlando su frente a pesar del calor seco, inclinó la cabeza en señal de obediencia y ordenó que trajeran a Rosalía y Nahuel al centro del patio. Los soldados formaron un semicírculo, sus botas resonando contra el suelo de tierra, mientras el teniente Manuel Ruiz observaba con ansiedad, consciente de que el destino de su propia carrera pendía de un hilo. «Señorita López», comenzó el general con un tono gentil pero penetrante, «entiendo que ha estado viviendo aquí bajo circunstancias particulares. ¿Podría describirme su experiencia?» Rosalía sintió el peso de las miradas. La del general, buscando la verdad como un halcón. La de Vargas, cargada de amenaza silenciosa. Y la de Nahuel, que sin palabras le decía que confiaba en su valentía. Inspiró profundamente, su corazón latiendo con una mezcla de temor y resolución. «General», dijo con voz clara que resonó en el patio como el tañido de una campana, «llegué aquí como castigo por ser una carga para mi familia. Me enviaron como sirvienta, pero en verdad fui entregada a este hombre como un objeto para controlarlo, para humillarlo». Sintió a Vargas tensarse detrás de ella, su respiración agitada traicionando su furia, pero continuó sin vacilar. «Sin embargo, lo que encontré no fue sufrimiento ni humillación. Encontré a un hombre honorable que me enseñó a ver mi propio valor, que me mostró que tengo dones para sanar y ayudar a otros». Su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de la intensidad de la verdad que derramaba. El general Fernández giró su mirada hacia Nahuel, cuyos ojos oscuros brillaban con una mezcla de orgullo y desafío. «¿Y usted, señor Nahuel, cómo describiría su experiencia?», preguntó, su tono invitando a la sinceridad. Nahuel se irguió, su postura recordando la de un guerrero apache en el campo de batalla, pero su voz era firme y serena. «General, esta mujer me fue impuesta como una afrenta, como un medio para doblegarme, pero ella se convirtió en mi salvación. Me enseñó que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más crueles, que dos personas de mundos distintos pueden hallar belleza juntas». Su voz se alzó, resonando con convicción. «La amo, y si han de separarnos, o castigarme por esto, moriré sabiendo que he vivido algo verdadero». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sofocar el aire mismo. Los soldados intercambiaban miradas inquietas, mientras Vargas apretaba los puños, su rostro enrojeciendo de rabia contenida. El teniente Ruiz bajó la mirada, como si quisiera desaparecer en la tierra. Fernández caminó lentamente alrededor de la pareja, observándolos desde todos los ángulos, notando cómo sus manos entrelazadas se aferraban con una fuerza que hablaba de protección mutua. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos destellaban con un brillo que mezclaba asombro y respeto. «Comandante Vargas», dijo finalmente, su voz cortante como una espada recién afilada, ¿podría explicarme exactamente cuál era el propósito de este experimento? Vargas se aclaró la garganta, su voz traicionando un temblor nervioso. El objetivo era quebrar la resistencia del prisionero apache mediante métodos psicológicos no convencionales. «General», balbuceó, intentando mantener la compostura. «¿Y lo considera exitoso?».
inquirió Fernández, arqueando una ceja. Bueno, el prisionero ya no intenta escapar, respondió Vargas, aferrándose a cualquier vestigio de victoria. No intenta escapar porque ha encontrado una razón para quedarse, replicó el general, su tono cargado de indignación creciente. Se da cuenta de lo que ha hecho aquí, comandante. Ha utilizado a 2 personas inocentes como piezas en un juego cruel que ni siquiera comprendía del todo. Fernández se volvió hacia Rosalía y Nahuel, su rostro suavizándose con una calidez inesperada. Entonces, en un tono que resonó como un veredicto, reveló el giro que cambiaría sus destinos. «Señorita López», dijo, su voz ahora impregnada de un respeto profundo. «Su apellido me resulta familiar. Hace años conocí a un pariente lejano, un López de Zacatecas, cuya hija también llevaba su nombre. Su valor hoy honra esa sangre». Dirigiéndose a ambos, continuó, «Su unión trasciende las divisiones que este país ha sufrido demasiado tiempo». El general Ignacio Fernández reconoce a Rosalía como pariente lejana. «Su valor honra nuestra sangre», declara, ordenando su liberación y degradando a Vargas, transformando la opresión en triunfo. La revelación cayó como un relámpago en el patio. Vargas palideció, sus planes desmoronándose como un castillo de arena bajo la marea. Los soldados murmuraron entre sí, mientras Ruiz retrocedía, consciente de que su complicidad lo seguiría como una sombra. Fernández levantó una mano para silenciar el murmullo. «Señorita López, señor Nahuel», continuó, «el gobierno está estableciendo asentamientos donde mexicanos y apaches puedan coexistir en paz. Necesitamos personas como ustedes, puentes entre culturas, especialmente con habilidades de sanación. ¿Estarían dispuestos a servir como pareja casada, oficialmente reconocida por el gobierno mexicano?» La propuesta fue como lluvia en el desierto tras años de sequía. Rosalía sintió sus rodillas temblar de alivio y alegría, sostenida por el brazo firme de Nahuel. «Sí», respondieron al unísono, sus voces entrelazándose en una sola declaración de amor y esperanza. Vargas, derrotado, observaba cómo su autoridad se desvanecía, pero el poder del amor que había presenciado era más fuerte que cualquier manipulación suya. Imagina, gentil oyente, cómo la verdad, pronunciada con valentía, puede derribar muros de injusticia, recordándonos que el amor verdadero no conoce cadenas. Esa noche, mientras preparaban sus escasas pertenencias para abandonar el presidio que había sido prisión y cuna de su amor, Rosalía y Nahuel se abrazaron bajo las estrellas del desierto, sintiendo el peso de la libertad recién ganada. El aire fresco de la noche llevaba aromas de salvia y tierra, y el silencio era ahora un lienzo para sus sueños. Mientras se abrazan en libertad recién ganada, el general propone un nuevo comienzo en Valle de Allende, dejando a Rosalía y Nahuel soñando con una vida de armonía, pero preguntándose si el mundo exterior aceptará su unión. En las montañas protectoras del Valle de Allende, donde el río serpenteaba como una promesa de renovación, Rosalía y Nahuel comenzaron a tejer un tapiz de convivencia que desafiaría los ecos de antiguos prejuicios. Meses después de su liberación del presidio de Janos, en la primavera de 1849, el Valle de Allende se alzaba como un refugio de esperanza en la frontera norte de México. El río cristalino reflejaba el cielo despejado, y las montañas circundantes parecían guardianes silenciosos de un sueño naciente. Rosalía y Nahuel, ahora libres, habían llegado a este valle con la propuesta del general Ignacio Fernández resonando en sus corazones: construir un asentamiento donde mexicanos y apaches pudieran coexistir en paz, un lugar donde su amor pudiera florecer sin las cadenas de la opresión. El aire llevaba aromas de hierbas silvestres y tierra húmeda, un contraste con el polvo seco del presidio. Imagina, querido oyente, el susurro de un río que promete un nuevo comienzo, donde el amor entre dos almas une mundos divididos por siglos de conflicto. Su boda fue sencilla, celebrada bajo un roble antiguo en el centro del valle, con el murmullo del río como música y la brisa primaveral como testigo. Nahuel, vestido con una túnica que combinaba patrones apaches y telas mexicanas, tomó las manos de Rosalía con una ternura que desmentía su pasado de guerrero. «En este valle, nuestro amor une mundos», pronunció con voz firme, sus palabras resonando entre los pocos colonos y apaches que se habían unido al asentamiento inicial. «Rosalía»,
con un vestido blanco bordado con motivos florales que Juana le había enviado desde Zacatecas, tocó su rostro con dedos que conocían cada cicatriz. «Juntos sanaremos más que cuerpos», respondió ella, su voz cargada de convicción, sellando su unión con un abrazo que hablaba de promesas eternas. La ceremonia marcó el comienzo de su misión compartida, pero también el desafío de construir un hogar en una tierra marcada por desconfianzas históricas. La construcción de la comunidad comenzó con esfuerzo colectivo. Nahuel enseñaba técnicas apaches de supervivencia, como construir refugios que resistieran el clima desértico usando adobe mexicano reforzado con métodos apaches de trenzado vegetal. Rosalía, por su parte, integraba hierbas mexicanas como la manzanilla, con conocimientos apaches sobre la yuca y la equinácea, creando un jardín medicinal que pronto se convirtió en el corazón del asentamiento. Sin embargo, los primeros días no estuvieron exentos de tensiones. Durante la fiesta de San Bartolomé, una celebración local que unía tradiciones mexicanas y apaches con comidas compartidas y relatos bajo las estrellas, un colono mexicano expresó su escepticismo. «¿Cómo puede una ciega guiarnos?», murmuró un hombre de rostro curtido, su voz cargada de duda mientras observaba a Rosalía organizar las hierbas. Nahuel, a su lado, tensó los puños, pero Rosalía lo detuvo con un toque suave. «Permíteme mostrarlo», dijo con calma, acercándose al hijo del colono, un niño con una herida infectada en el brazo. Con manos precisas, limpió la herida con una mezcla de miel y yuca, explicando cada paso con serenidad. En pocos días, el niño sanó, y el colono, avergonzado, inclinó la cabeza en respeto. «Su amor nos enseña a ver más allá de diferencias», declaró un anciano apache durante la misma fiesta, sus palabras resonando en el círculo de fogata mientras mexicanos y apaches compartían tortillas y carnes secas. Imagina, gentil oyente, cómo un acto de sanación puede disipar las sombras del prejuicio, uniendo corazones en un valle donde la armonía parecía imposible. La comunidad aceptó su liderazgo con creciente admiración. Las casas que construyeron combinaban la arquitectura mexicana de adobe con técnicas apaches, creando estructuras bellas y resistentes al clima árido. Los jardines de Rosalía florecían con plantas curativas de ambas culturas, y su habilidad para diagnosticar con el tacto y el oído comenzaba a atraer a familias de regiones cercanas. Nahuel, con su conocimiento de la tierra, guiaba a los colonos en la búsqueda de agua subterránea, asegurando la prosperidad del valle. El general Fernández, desde la distancia, enviaba recursos y cartas de aliento, maravillado por los informes de un asentamiento que desafiaba las divisiones de la frontera. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. Algunos apaches dudaban de trabajar con mexicanos, y algunos colonos temían la influencia apache. Pero Rosalía y Nahuel, con paciencia y actos de bondad, tejían puentes de confianza. Su amor, visible en cada gesto compartido, era un testimonio vivo de que las diferencias podían ser fortalezas. Piensa, amable oyente, en cómo el amor puede transformar un valle árido en un oasis de esperanza, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la unión de corazones diversos. 5 años después, mientras el valle florecía con casas y jardines que parecían milagros en tierra antes estéril, una carreta polvorienta llegó al anochecer. Una niña, Sofía Ramírez, corrió hacia Rosalía con ojos llenos de urgencia. «Doctora Rosalía», exclamó, «mi padre está muy enfermo, tiene fiebre y tiembla sin parar. Mi madre dice que solo usted puede salvarlo». Rosalía asintió, su bastón de madera tallado por Nahuel guiándola con pasos seguros hacia el centro del pueblo. La llegada de esta familia enferma era una prueba final del legado que ella y Nahuel habían construido, una oportunidad para demostrar que su amor no solo los había salvado a ellos, sino que podía sanar a otros. Mientras se abrazaban bajo las estrellas del Valle de Allende, soñando con una vida de armonía, Rosalía y Nahuel ignoraban que el mundo exterior aún podía desafiar su unión, pero estaban listos para enfrentarlo con la fuerza de su amor compartido. Mientras el valle florece, una familia enferma llega buscando ayuda, dejando a Rosalía preparándose para probar el legado de su amor en una prueba mayor. 5 años después, en el próspero Valle de Allende, donde las montañas guardaban secretos de amor eterno, Rosalía demostró que la verdadera visión nace del corazón, curando no solo cuerpos, sino divisiones ancestrales. En 1853,
El Valle de Allende era un milagro de convivencia en la frontera norte de México. Casas de adobe mexicano, reforzadas con técnicas apaches, se alzaban junto a un río cristalino que regaba campos verdes en una tierra antes árida. Los jardines medicinales de Rosalía florecían con yuca, equinácea y manzanilla, un testimonio de la fusión de sabidurías que ella y Nahuel habían cultivado. El aire del atardecer llevaba aromas de hierbas y tierra húmeda, mientras las montañas protegían el valle como guardianes silenciosos. Rosalía caminaba por el sendero principal, su bastón tallado por Nahuel guiándola con pasos seguros, su corazón lleno de propósito. Imagina, querido oyente, un valle donde el amor disipa sombras históricas, invitándonos a creer en la sanación de la unión. El pueblo era un tapiz de armonía. Niños mexicanos y apaches jugaban junto al río. Mujeres compartían recetas de tortillas y remedios herbales. Ancianos narraban historias bajo robles. Rosalía, conocida como la doctora Rosalía, y Nahuel, su esposo, eran el corazón del asentamiento. Ella, curandera respetada, atraía viajeros de Sonora y Chihuahua con su habilidad para diagnosticar usando tacto y oído. Nahuel, con su saber apache, guiaba a los colonos en la búsqueda de agua subterránea, asegurando prosperidad. Su amor, visible en cada gesto, inspiraba a todos, mostrando que las diferencias podían ser fortalezas. Esa tarde, una carreta llegó con urgencia. Sofía Ramírez, una niña de 7 años, corrió hacia Rosalía. «Doctora, mi padre está enfermo, con fiebre y temblores», exclamó. Rosalía asintió, su mente organizando hierbas, y se dirigió al centro del pueblo donde recibían a los recién llegados. La familia Ramírez había huido de Sonora, escapando de conflictos entre colonos y tribus. José Ramírez yacía inconsciente, su piel ardiente. Rosalía detectó el olor de la malaria, complicado por una infección antigua en una herida. «Hay esperanza», dijo con calma, «pero debemos actuar rápido». Nahuel trajo agua limpia y un mortero, mientras Rosalía trabajaba con precisión. «Corteza de sauce para la fiebre», murmuró, limpiando la herida, y equinácea apache con miel para la infección. Durante horas, ella y Nahuel, un equipo forjado por años, combinaron sabiduría apache y mexicana. Rosalía diagnosticaba con sus sentidos agudos. Nahuel preparaba mezclas con destreza. Al atardecer, José abrió los ojos, su fiebre cedida. «Usted me salvó», murmuró asombrado. «Soy Rosalía», respondió ella, «y este es Nahuel. Bienvenidos al Valle de Allende, donde todos tienen un nuevo comienzo». La familia Ramírez se integró, sus hijos uniéndose a los juegos junto al río. Piensa, gentil oyente, en cómo el amor convierte adversidad en sanación, uniendo corazones divididos. Esa noche, Rosalía y Nahuel caminaron a su casa, rodeada por jardines medicinales. «Otro milagro», susurró Nahuel, tomándola de la mano bajo las estrellas. «¿Sabes cuántas vidas has salvado?» «No cuento», respondió Rosalía, sonriendo. «Solo sé que despierto con propósito, sabiendo que ayudamos». Tocó su rostro, memorizando sus líneas. «Lo que amo es que demostramos que estaban equivocados, los que me llamaron inútil, y a ti salvaje. Mira este valle, un lugar donde el amor une sin importar idioma o piel». Nahuel besó su frente. «Todo comenzó en una celda fría», murmuró. «Y ahora es un hogar», corrigió ella. Una semana después, el general Ignacio Fernández visitó el valle, admirado. «Doctora Rosalía», dijo, «ustedes han creado un milagro de unidad. Han mostrado que el amor trasciende barreras, que la sanación viene del corazón». Observó niños jugando, familias trabajando juntas, ancianos compartiendo historias. Han demostrado que la verdadera visión no necesita ojos, sino un corazón abierto. Esa noche, en su porche, Rosalía y Nahuel contemplaron el pueblo iluminado. «¿Imaginaste esto?», preguntó él. «No otra vida», respondió ella acurrucándose. «Cada dolor nos trajo aquí, mientras las estrellas brillan sobre el valle». Rosalía y Nahuel se abrazan, sabiendo que su amor ha forjado un legado eterno de curación y armonía, invitando a futuras generaciones a seguir su camino. En el crepúsculo del Valle de Allende, donde las luces de las casas brillaban como faros bajo un cielo estrellado, Rosalía y Nahuel,
contemplaban el pueblo que su amor había forjado, un testimonio de que las diferencias pueden convertirse en puentes de sanación. Su viaje, desde la celda oscura del presidio de Janos hasta el florecimiento de un asentamiento que unía mexicanos y apaches, demostró que el amor verdadero no solo cura heridas personales, sino que transforma sociedades divididas. Cada paso, desde el rechazo en Zacatecas hasta la valentía de hablar ante el general Fernández, tejió un legado de respeto y quincung. Como un río que encuentra su curso entre rocas áridas, su unión regó un valle donde antes solo había desconfianza, mostrando que la sanación más profunda nace al abrir el corazón a lo diferente. Su amor desafió prejuicios raciales y sociales, fusionando sabidurías apaches y mexicanas en jardines medicinales que salvaron vidas, desde niños hasta viajeros de tierras lejanas. En el Valle de Allende, donde niños jugaban sin distinguir orígenes y ancianos, compartían historias bajo robles, Rosalía y Nahuel probaron que la verdadera visión no requiere ojos, sino un alma dispuesta a comprender. Cada curación, cada casa construida, cada abrazo compartido, era un paso hacia la armonía, un eco de su promesa de construir un mundo donde el amor no conoce fronteras. Piensa, querido oyente, en cómo un acto de bondad puede encender una chispa de cambio, recordándonos que, como una flor del desierto que florece contra todo pronóstico, el respeto y la compasión pueden transformar los suelos más áridos de la vida. Su historia nos enseña que el amor, cuando se nutre de respeto mutuo, no solo libera a quienes lo viven, sino que ilumina el camino para otros, invitándolos a sanar heridas antiguas. Si este relato ha tocado tu corazón, considera compartir su luz con quienes necesiten un recordatorio de que el amor trasciende toda barrera, invitándolos a tejer puentes en sus propias comunidades. Que esta imagen de un valle unido bajo las estrellas permanezca en tu alma, como un farol que guía hacia la esperanza en tiempos de división.